Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos una noticia que ha encendido las alarmas y ha generado mucha preocupación entre los fans y el público en general. Y es que, como seguramente ya habrán visto en los titulares, nuestra querida Demet Özdemir ha revelado recientemente detalles sobre su estado de salud en redes sociales, y las palabras que utilizó han dejado a muchos preguntándose, ¿será grave? Así que si quieren saber todo lo que se ha compartido, las reacciones que ha provocado y lo que esto podría significar, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos aquí y contar con su apoyo. La noticia saltaba a la luz hace muy poco y, como suele suceder en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la información, pero también de la especulación. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, especialmente después de su aclamado papel en Erkenci Kuş y más recientemente en producciones como Doğdu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, ha decidido abrirse con su público. Y esto, en el mundo de la fama, siempre es un gesto de valentía que merece ser reconocido. Ella misma, a través de sus plataformas digitales, compartió unas palabras que, si bien no entraron en detalles médicos específicos, sí transmitieron una sensación de malestar y la necesidad de tomarse un respiro. A veces la forma en que se comunican estas noticias es tan importante como la noticia en sí. Y en este caso, Demet eligió un tono que sugería una situación que requería su atención y cuidado personal, algo que, por supuesto, es completamente normal y hasta necesario. Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente sus seguidores, tanto en Turquía como a nivel internacional, inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y, por supuesto, preguntas. Esa mezcla de cariño y preocupación es la que caracteriza a las comunidades de fans más fieles. Todos queremos ver bien a nuestros artistas favoritos, y cuando percibimos una señal de debilidad, la empatía sale a flote. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué tan grave podría ser? Es importante recordar que en el ámbito de la salud, las especulaciones sin base médica pueden ser perjudiciales. Sin embargo, podemos analizar las pistas que ella misma ha dado y las interpretaciones que se han hecho. Cuando una figura pública acostumbrada a un ritmo de vida intenso con rodajes, eventos y compromisos constantes, decide hacer una pausa y comunicar que no se encuentra bien, generalmente implica que algo está afectando su bienestar de manera significativa. Podría tratarse de algo tan común como un resfriado fuerte, una gripe, o incluso el agotamiento físico y mental que puede acumularse tras largas jornadas de trabajo. Las exigencias de la industria del entretenimiento son altísimas, y es fácil descuidar la salud propia en la búsqueda de la excelencia profesional. En este sentido, la revelación de Demet podría ser una señal de que su cuerpo le está pidiendo un descanso necesario. Otras posibilidades, aunque debemos ser cautelosos al mencionarlas, podrían ser algo un poco más delicado. A veces los famosos deciden no entrar en pormenores para proteger su privacidad o para evitar generar un alarmismo innecesario. Si la situación fuera extremadamente grave, es probable que su equipo de representación o ella misma hubieran comunicado algo con un mensaje mucho más dirigido o incluso a través de comunicados oficiales. El hecho de que haya sido una comunicación más personal en sus redes sociales sugiere, quizás, que es algo que ella misma quería compartir y que, aunque la preocupa, no es una emergencia absoluta. Es fundamental recordar que Demet Özdemir es una persona real, con sus propias vulnerabilidades, y como cualquier otro ser humano, puede enfermar. La presión mediática y la exposición constante a veces nos hacen olvidar esto. Los admiramos en la pantalla, vemos su energía y su vitalidad, pero detrás de esa imagen hay una persona que también necesita cuidarse. En el pasado hemos visto a otras celebridades tomarse pausas por motivos de salud, desde problemas de ansiedad y estrés hasta dolencias físicas. Y en la mayoría de los casos, con el tiempo adecuado de recuperación y descanso, han vuelto con más fuerza y energía. La clave está en el proceso de sanación y en el apoyo que reciben, tanto de sus seres queridos como de su comunidad de seguidores. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto en el foco la importancia de la salud mental y física en la industria del entretenimiento. Cada vez más figuras públicas se atreven a hablar abiertamente sobre sus luchas, contribuyendo a estigmatizar las enfermedades y a promover la conversación sobre el bienestar. Demet, al compartir su situación, se une a esta valiosa tendencia.
Las redes sociales, si bien pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, también son una herramienta poderosa para la difusión de mensajes de apoyo. Y en este caso, los mensajes de cariño hacia Demet Özdemir han sido abrumadores. Comentarios como "te deseamos una pronta recuperación, Demet, cuídate mucho, eres muy importante para nosotros" o "esperamos verte pronto de vuelta y con mucha energía" inundan sus perfiles. Esto demuestra el profundo afecto que su público tiene por ella. Además de los mensajes de ánimo, también hemos visto a muchos de sus fans compartir sus propias experiencias con enfermedades o la necesidad de tomarse un respiro, creando así un espacio de empatía y comprensión mutua. Esto es lo hermoso de las comunidades online cuando se unen por una causa positiva. Desde nuestro canal, queremos reiterar nuestro apoyo incondicional a Demet Özdemir. Si bien no tenemos información privilegiada sobre la naturaleza exacta de su dolencia, confiamos en que ella y su equipo tomarán las medidas necesarias para su pronta recuperación. Lo más importante ahora es enviarle toda nuestra energía positiva y desearle lo mejor. En resumen, la noticia sobre el estado de salud de Demet Özdemir ha generado revuelo, pero también ha puesto de manifiesto el cariño y la preocupación de sus seguidores. Ella ha compartido su situación en redes sociales, invitando a la reflexión sobre la importancia del bienestar personal, especialmente en profesiones de alta exigencia. Aunque las causas exactas de su malestar no han sido detalladas, la forma en que lo ha comunicado sugiere una necesidad de descanso y cuidado, y es fundamental evitar especulaciones infundadas. Lo que sí es innegable es el torrente de mensajes de apoyo que ha recibido, demostrando la conexión tan fuerte que tiene con su público. Profundizando en la reacción pública y el impacto de la revelación. La manera en que Demet Özdemir ha comunicado su estado de salud es, en sí misma, un tema de análisis. En una era donde la transparencia y la conexión directa con los seguidores son cada vez más valoradas, su decisión de usar sus redes sociales para compartir esta información personal es un reflejo de una tendencia creciente entre las figuras públicas. No se trata solo de informar, sino de hacerlo de una manera que fomente la cercanía y la empatía. Al no entrar en detalles médicos explícitos, pero sí transmitir una genuina necesidad de cuidarse, Demet ha logrado un delicado equilibrio entre la intimidad y la comunicación pública. Esta aproximación ha resonado especialmente con sus seguidores, quienes ven en ella no solo a una estrella talentosa, sino a una persona real con la que pueden identificarse. La industria del entretenimiento, a menudo idealizada, puede parecer un mundo de perfección inalcanzable. Cuando una figura como Demet se muestra vulnerable, recuerda a todos que incluso las personas que admiramos por su fuerza y carisma también atraviesan momentos de debilidad. Esto paradójicamente puede fortalecer la conexión con el público, ya que la autenticidad es un valor muy apreciado. Los mensajes de apoyo que ha recibido son un testimonio de este profundo afecto. No se trata solo de admiración profesional, sino de un genuino deseo de bienestar. Los comentarios que inundan sus publicaciones, llenos de buenos deseos y ánimos, crean una ola de energía positiva que sin duda debe ser reconfortante para ella en estos momentos. Esta colecta de apoyo virtual es una manifestación poderosa de cómo las comunidades de fans pueden unirse para ofrecer consuelo y fortaleza a sus ídolos. Es un recordatorio de que detrás de los escenarios y las pantallas, hay una persona que necesita ser cuidada y apoyada. Analizando las implicaciones profesionales y personales. La salud, tanto física como mental, es un pilar fundamental para cualquier individuo, y más aún para aquellos cuyas profesiones demandan un alto nivel de energía y desempeño. En el caso de Demet Özdemir, su carrera ha sido meteórica. Desde su papel icónico en Erkencikus ha demostrado una versatilidad y un carisma que la han posicionado como una de las actrices más queridas de Turquía y con un creciente reconocimiento internacional. Sin embargo, esta popularidad conlleva una presión considerable, rodajes intensos, promociones, eventos públicos, y la constante exposición a los medios y a la opinión pública. Es plausible que el ritmo de vida de una actriz de su calibre, con agendas apretadas y compromisos constantes, pueda pasar factura a su salud. El agotamiento físico y mental es una realidad en esta industria, y a menudo, las señales de alarma son sutiles hasta que se vuelven más evidentes. La decisión de Demet de tomarse un respiro comunicándolo públicamente, puede interpretarse como una sabia elección para priorizar su bienestar antes de que cualquier malestar se agrave. Es importante destacar que en muchas ocasiones, las figuras públicas optan por mantener ciertos detalles de su salud en privado, y esto es un derecho que les asiste plenamente.
La especulación excesiva y la intromisión en la vida privada pueden ser perjudiciales, y es crucial que, como seguidores, respetemos esa privacidad. Sin embargo, el hecho de que Demet haya compartido lo suficiente como para generar esta conversación sobre su bienestar es un paso valiente. La salud mental en el centro del debate. Más allá de las posibles dolencias físicas, es innegable que la salud mental juega un papel crucial en el bienestar general de cualquier persona, y especialmente en la industria del entretenimiento, donde las presiones pueden ser inmensas. El estrés, la ansiedad y el agotamiento mental son desafíos comunes para quienes viven bajo el escrutinio público constante. La valentía de Demet al hablar de su necesidad de cuidarse, incluso si las palabras no especifican la naturaleza exacta de su malestar, contribuye a la conversación sobre la importancia de la salud mental y a la desestigmatización de los problemas relacionados con ella. Cada vez más vemos a celebridades hablar abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión o el agotamiento. Esta tendencia es vital, ya que normaliza la búsqueda de ayuda y anima a otros a hacer lo mismo. Demet, al unirse a esta conversación, refuerza el mensaje de que cuidarse a uno mismo es una fortaleza, no una debilidad. Evitando la especulación y fomentando la empatía. Aunque es natural sentir curiosidad y preocupación cuando una figura pública comparte noticias sobre su salud, es fundamental que nos abstengamos de especular sin fundamento. La información médica es sensible y sin un conocimiento preciso de la situación, cualquier suposición podría ser errónea o incluso dañina. Lo más constructivo que podemos hacer como seguidores es centrarnos en ofrecer nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. Las palabras de Demet, aunque no específicas, son una invitación a la reflexión sobre la importancia del autocuidado. Nos recuerdan que todos, sin importar nuestra profesión o nuestro nivel de fama, tenemos derecho a enfermarnos y a tomar el tiempo necesario para recuperarnos. La presión por estar siempre bien y productivos puede ser insostenible, y es saludable reconocer nuestras limitaciones y necesidades. Un llamado a la comprensión y el apoyo continuo. En estos momentos, lo más importante es que Demet Özdemir sienta el respaldo de su comunidad. Su talento y su presencia en la pantalla son un regalo para muchos, y es natural que sus fans deseen verla recuperada y de vuelta. Sin embargo, es crucial recordar que su recuperación es un proceso personal que debe llevar el tiempo que necesite. La industria del entretenimiento, a menudo percibida como implacable, tiene la oportunidad de demostrar su capacidad para el apoyo y la comprensión. Esperamos que el entorno profesional de Demet le brinde el espacio y la flexibilidad necesarios para enfocarse en su salud. La fuerza de la comunidad y la influencia positiva. La forma en que los fans de Demet Özdemir han reaccionado es un claro ejemplo del poder de las comunidades online cuando se enfocan en un objetivo positivo. La ola de mensajes de apoyo no solo beneficia a Demet, sino que también crea un ambiente de empatía y comprensión mutua entre los propios seguidores. Muchos comparten sus propias experiencias, creando un espacio seguro para hablar sobre la salud y el bienestar. Este tipo de interacciones enriquece la experiencia de ser parte de una comunidad y demuestra cómo la influencia positiva puede propagarse. Mirando hacia el futuro, recuperación y renovación. La pausa que Demet Özdemir se está tomando, aunque inesperada, podría ser el preludio de un periodo de renovación y fortalecimiento. Muchas celebridades, tras superar problemas de salud, han regresado a sus carreras con una nueva perspectiva, una mayor resiliencia y a menudo, con un aprecio aún mayor por su trabajo y por el apoyo de sus fans. Confiamos en que Demet, rodeada del cariño de sus seres queridos y el apoyo de su vasto público, encontrará el camino hacia una recuperación completa. Su talento es innegable y su dedicación a su arte es evidente. Una vez que se haya recuperado plenamente, es probable que vuelva a brillar en la pantalla con la misma intensidad, quizás incluso con una energía renovada. Conclusión y reflexión final. En conclusión, la noticia sobre el estado de salud de Demet Özdemir ha sido un recordatorio importante de la fragilidad humana, incluso en aquellos que admiramos por su fortaleza y éxito aparente. Su valiente decisión de compartir su situación en redes sociales ha desencadenado una oleada de apoyo y afecto por parte de sus seguidores, demostrando la profunda conexión que ha forjado con su público. Si bien la naturaleza exacta de su malestar permanece privada, su mensaje subraya la importancia fundamental del autocuidado y la salud, tanto física como mental, especialmente en profesiones de alta exigencia como la actuación. Es crucial que como audiencia respetemos su privacidad, evitemos especulaciones infundadas y continuemos ofreciéndole nuestro apoyo incondicional.
Su salud es lo primero y estamos seguros de que con el tiempo y el cuidado adecuados, Demet Özdemir volverá a brillar con más fuerza que nunca. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que esta información les haya resultado útil y, sobre todo, que hayan sentido la calidez y el apoyo que todos deseamos para Demet Özdemir en estos momentos. Su salud es lo primero y estamos seguros de que con el tiempo y el cuidado adecuados, volverá a brillar con más fuerza que nunca. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Han tenido experiencias similares donde la salud les ha pedido una pausa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos y que sigamos conversando sobre este tema. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren y se unan a nosotros en este mensaje de apoyo. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.